ya porque después... Bueno, Marina, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Me Ujú. alegro. Y Nanu, ¿todo bien allá en el sur? Voy manejando, Fer. Yo acá sí te contesto. No conteste. Voy llegando a casa. Dale, dale. Escuchá nomás, escuchá nomás. Sí, sí, se está manejando. Bueno, la semana pasada vieron acá en Buenos Aires, no sé si Juan sos de Buenos Aires y Marina. Sí, nosotros somos vecinos, yo soy de Merlo. Ah, Mariano cierto, Costa en cierto. Ah, realidad. sí, 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 me habías dicho, me habías dicho. Sí, sí, sí. No, el calor que hacía acá adentro me descompuso. Vine a preparar todo, yo ya venía medio descompuesto y acá dentro de esta oficina es una losa que le da todo el día y está cerrado todo el día y no, me empezó a doler la cabeza, me dio un golpe de calor, evidentemente, y bueno, por eso tuvimos que suspender la clase. Así que bueno. Bueno, si les parece, oramos y arrancamos. ¿Sí? Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque sos vos el que pones en nosotros el querer como el hacer, tal como dice en tu palabra. Gracias porque nos dispusimos a hacer esta materia. Gracias, Señor, por los hermanos que dispusieron de su tiempo, Señor, dispusieron de su economía también, para poder capacitarse y poder, para capacitarse para la hora a la que vos nos llamás. Te pido, Espíritu Santo, que seas vos ahora el que nos enseñe. Te pido, Señor, que seas vos, tu palabra, la que nos edifique, Señor. Y que todo lo que digamos en esta noche sea para edificación de tu iglesia, Señor, y para poner por obra, y no solamente para tener conocimiento. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener un entendimiento acabado. Esperamos siempre en vos, contamos con vos, Señor, siempre te damos el primer lugar. Te pido ahora que vos tomes el dominio y el control de la conexión, tanto de los que estamos ahora acá reunidos como los que se están intentando conectar, Señor, que vos habilites esa posibilidad. Y te pido que nos una el Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y honra a vos. Amén. Bien, Ramón Lugo se acaba de sumar. Hola, Ramón. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenían una tarea, ¿sí? Les propongo que arranquemos con la clase, arrancamos un poquito, la primera hora, porque se están sumando algunos y la primera hora o media hora, digamos, la primera parte de la clase, después vemos la tarea y después terminamos la clase, ¿sí? Así no arrancan un frío a, a dar la tarea, ¿sí? A dar la devolución. No. Hola Cecilia, hola Ramón, ¿cómo va? Buenas noches, Buen- Fernando. buenas noches. Veo que estás mejor, ¿no? Gracias a Sí, Dios. sí, sí, eso es lo que les estaba diciendo. La semana pasada fue tremendo. Bueno, saben, el calor que venía haciendo y Sí, cuando entré acá a la oficina esta, le da el sol todo el día y es una losa. O sea, es no, todo, claro, no tiene árboles a la tremendo. vuelta. Y yo ya venía medio descompuesto y me terminé de descomponer, me empezó a doler la cabeza, no podía ni hablar. Claro, Así no. que no podía. Y preparé todo, me puse, pero no podía, no podía. Y bueno, dije, prefiero avisarles con tiempo. Claro, Bien que les dije como una hora antes. Digo, prefiero avisarles con tiempo a dudar y que llegue las 8 y claro, no poder dar la está clase. bien. Total, bueno, igualmente. Bueno, yo, Sí, Fernando, perdón, yo decime. como el martes pasado, yo estoy trabajando, por ahí Sí, pongo, cierro y bueno, si puedo opinar algo, opino, pero sí, sí, sí. bueno, tengo que contestar la tarea también, pero estoy trabajando, cualquier cosita, lo voy a mirar mañana o pasado la clase grabada, ¿sí? Está perfecto. Está perfecto. Los que no puedan dar la devolución ahora de la tarea, después lo pueden o mandarme por WhatsApp o de algún tipo de devolución. Sí, inclusive por audio, como era algo más hablado, más que otra cosa, me pueden mandar un audio, lo escucho después, no hay ningún problema con eso.
¿sí? Mejor si los que pueden, bueno, vos estás trabajando, obvio, porque a veces cortás para atender, pero los que pueden participar mejor, porque así lo hacemos algo más comunitario. Digo, ahora no se tiren todos para atrás, con que después te mando un audio y Está ya bien, está, ¿no? Vamos a animarnos y hablar todos, ¿sí? está bien. Pero bueno, vamos a hacer así, arrancamos, yo ahora arranco con la clase y, y en media hora, 40 minutos, corto, dan la tarea que tenían de la semana pasada, ¿sí? Era un poquito cada uno, y después termino de completar esta clase, ¿sí? ¿Les parece? Así ya podemos arrancar. Eh, Ok. Nano termina de llegar a la casa, que está en el auto, y bueno, voy a poner para compartir. Vale. Eh, Ahí estoy compartiendo, ¿no? Pantalla. Sí, ahí ¿Pueden está. Sí, verlo? Bien. sí. Sí, sí, Espectacular. profesor. Vamos a poner acá. Perfecto. Bueno, esta es la carátula. Lo que vamos a ver hoy es el género epistolar. ¿Saben de qué se trata, género epistolar? ¿Qué les viene a la cabeza? Hace referencia a las cartas Perfecto. de Sí, los sí. apóstoles a las iglesias. Excelente. Ahora, lo que en este autor y la mayoría de la forma en que abarcan las cartas es como si fuera un género literario, lo consideran un género, ¿sí? Porque tiene elementos necesarios como para decir si es un género. Vieron que un género sería, por ejemplo, poesía, cuento es otro género, no sé, obras de teatro es otro género, ¿no? Géneros de escritura. Bueno, el género epistolar es un género que se da en la Biblia. Así como tenemos los salmos, que es un género, tenemos genealogías, es otro género, bueno, relatos, proverbios, ¿no? Son distintos géneros. Bueno, las epístolas se pueden considerar todas como un género en total, porque tiene determinadas características que ahí las vamos a ver. Dice que, o sea, parece ser el género más sencillo, pero dice, tiene sus dificultades. ¿Por qué parece ser el género más sencillo? Porque las cartas las seguimos escribiendo nosotros. No es algo que desapareció como, por ejemplo, el género apocalíptico, que leemos el Apocalipsis y nos sorprende la forma en que está escrito, porque no se utiliza más esa forma de escritura. Entre el siglo, en el 2 antes de Cristo y 2 después de Cristo, se escribió mucho género de tipo apocalíptico, tal cual como está el Apocalipsis, hay un montón así, ¿no? Porque es un género literario. Bueno, las epístolas, nosotros seguimos escribiendo cartas, entonces más o menos nos ubicamos, ¿no? Hay un saludo, está dirigido a alguna persona, ¿no? Tiene algunos elementos en particular que fueron variando con los años. Nosotros, nuestras cartas ya variaron demasiado, ¿no? Porque nuestras cartas ahora son por mail, si es que escribimos cartas. Ni siquiera las escribimos a mano. Entonces dice, tiene sus dificultades. ¿Cómo se ha de considerar la opinión de Pablo? 7:25, estamos en Corintios, como la palabra de Dios. ¿Alguien tiene la Biblia? Lo buscamos ahora. Si la tiene a mano, si no, yo iba a abrir. Ah, no, Sí, no. yo la tengo, Fernando. Ah, dale, dale. Esperá que. voy a chequear. ¿Qué Me buscamos? parece, estábamos todos con Corintios y ahí justo no anoté si era. Y este también era Corintios. ¿Tenés Corintios 7:25? Primera Habla de de las Corintios. vírgenes. A ver. Primera de Corintios. Sí, primero. Ahí lo busco. 7:55. Yo estoy chequeando que sea. Bueno, Creo que habla de las vírgenes 7:25. ¿Ah?
Ay, no lo fue. 7:25. Sí, 1 Corintios 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, dice. Sí. ¿Sí? ¿Querés que lo lea? No, no. Lo que eso solo. Lo que se pregunta acá es, se considera toda la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y en ese texto en particular, Pablo dice, no tengo para este caso mandamiento de Dios. Entonces la pregunta es, bueno, ese texto, lo que viene a continuación, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Sí? No, dice, doy mi parecer. Sí, exactamente. Da el parecer de Pablo. Ahora, son preguntas abiertas, esto no está respondido, son preguntas abiertas. Dice Pablo, dice, bueno, esto no es mandamiento de Dios. Doy mi opinión en lo siguiente. Ahora, nosotros entendemos que todo lo que está dentro de la Biblia, incluido este texto, es palabra de Dios. Es decir, que hasta cuando Pablo dice, miren que esto no es palabra de Dios, es palabra de Dios. Es inspirado por Dios. Claro. Acá plantea otra problemática. ¿Qué relación tiene la excomunión del hermano del capítulo 5 de 1 Corintios con la iglesia contemporánea, es decir, con la iglesia de hoy? Se menciona un caso que dice, bueno, lo expulsamos a este hermano, ¿no? Dice, especialmente cuando el excomulgado hoy puede irse a otra de las tantas iglesias. Es decir, ¿cómo aplicamos una solución, digamos así, que Pablo había planteado para esta iglesia en particular? ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Porque la excomunión, sí, me voy acá y me voy a otra iglesia. Iglesias hay miles. ¿Sí? Estas son preguntas abiertas, que arranca, digamos, con decir, bueno, género epistolar es fácil, pero no tan fácil. ¿Cómo evitamos la clara especificación del capítulo 11, 2:16, en que las mujeres deben cubrirse la cabeza al orar y al profetizar? ¿Recuerdan ese pasaje? O la clara disposición de que ellas han de orar y profetizar en la comunidad reunida para adorar. Dice, bueno, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo debiéramos traerlo a la actualidad hoy? Esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Copiamos y pegamos tal cual se hacía en aquella época y en aquella sociedad? ¿Lo copiamos acá? ¿O no? Eso es introductorio, ya vamos a avanzar con eso. Algunas características. Distinción entre carta y epístola. Nosotros usamos el término carta y epístolas indistintamente. Podemos decir la carta del apóstol Pablo o la epístola del apóstol Pablo. Técnicamente significan lo mismo, pero podríamos decir que hay algún tipo de diferencia entre carta y epístola. La verdadera carta serían elementos sin valor literario. ¿Sí? Si yo le escribo la carta a un primo y le digo, che, tráeme, no sé, la estufa que me olvidé. Bueno, no tiene un valor literario, dije un che, o sea, no tiene valor literario. Sin embargo, la epístola sí tiene cierto valor literario que se puede publicar y es de interés general, ¿no? Dice, sin elementos de valor literario, con el propósito que le interesaba solamente a la persona o a las personas que iban dirigidas. ¿Sí? Hay mucha literatura de cartas, no es solo en la Biblia, sino que hay muchos libros que son cartas y son muy interesantes. Pero por ahí yo leo la carta que le escribió, no sé, mi mamá a mi tía hace 20 años y por ahí lo leo y no es de interés general, no tiene nada interesante. Entonces, la epístola sería cosas que sí, tienen un valor literario, interesan a más de una persona, mientras que una carta, bueno, es una carta, nada más. Las epístolas es una forma literaria artística, se cuida un poco la gana que quede lindo escrito, o un género literario dirigido al público y a la posteridad. Si bien yo se lo dirijo a una persona, hay un libro famoso que se llama Ética para Amador, de un filósofo español, y es una carta que le escribe el padre al hijo, entre comillas, no es una carta que le escribe el padre al hijo. Nos hace creer que es una carta que le escribe al padre al hijo, pero lo hace de una forma entretenida, interesante, porque es un libro que está publicado. Pero, digamos, utiliza ese género literario. Bueno, algunas características, a ver si se dieron cuenta de la estructura que suele tener
las epístolas de la Biblia. ¿Qué características tiene? A ver si conocen algunas de las características que figuran en la Biblia. ¿Cómo nos damos cuenta que es una epístola? Y los únicos que están para responder son Juan y Ramón, así que algunos de ustedes dos van a tener que responder, ¿eh? Por las cartas, por las pistas de Ah, las bien, cartas, Galo, bien, bien. ¿Cómo? porque son cartas las que escribió Pablo, puede ser, las ¿Y epístolas. cómo sabes que son cartas? Porque lo he escuchado, lo he leído, porque aparte dicen cartas, cartas. Sí, carta tiene el título. Si no dijeran cartas, ¿hay algo adentro que vos podrías decir, bueno, sí, es una carta, me doy cuenta sin necesidad de ver el título? Porque están dirigidas a alguien Están o a dirigidas a un alguien. pueblo, a una nación. Claro. Dice, arranca diciendo, si fuese una carta de Pablo, ¿no? Pablo a los hermanos de Corintios. Entonces decimos, bueno, tiene una persona que está escribiendo, que lo firma. Lo que pasa es que nosotros las cartas siempre las firmamos al final de la carta. En esa época se firmaba al principio. Pablo a los hermanos de Corintios. Entonces decimos, bueno, sí, le está escribiendo a alguien. Es bien claro que le está escribiendo a alguien. Entonces, aunque no tenga el título de epístola o carta, sabemos que sí, que lo es. Nombre del escritor. Porque tiene un... Arranca al principio. ¿Cómo? ¿Alguien habló o no? No, Ah, digo, porque tiene un emisor y un receptor, algo así. O sea, bien claro, claro, bien el emisor definido. es tal cual. Sabemos quién es el emisor y quién es el receptor. A diferencia Claro. de cualquier otro, por ejemplo, el Evangelio, claro que tiene un emisor y un receptor, pero no sabemos quién es quién. No sabemos quién escribe. Bueno, por ahí los evangelios sí, ¿no? Porque sabemos que es Mateo, sabemos que es Marcos, pero vamos a suponer crónicas. No sabemos quién lo escribe, en ningún lado dice quién lo escribe y a quién se lo escribe. No está. En una carta sí, en una carta sabemos bien quién lo escribe y para quién. Es decir, que tiene el nombre del escritor y el nombre del destinatario. Arranca así. Si vemos eso, decimos, ah, bueno, ya empieza con una estructura de epístola. Y después viene un saludo, que generalmente eh, Pablo, ustedes fíjense, nos vamos a centrar mucho en las cartas de Pablo, ¿no? Porque son las que más abundan y está bien clara la estructura, ¿sí? Generalmente arranca así, Pablo. Pablo, es decir, nombre del autor. A los hermanos de Corintios, del que sea, nombre del destinatario. Y después dice, gracia y paz. Gracia y paz es el saludo, como dijera, hola. ¿Sí? Lo interesante es que gracia y paz son dos palabras. Paz es el shalom, ¿no? Del Antiguo Testamento. Un saludo judío, shalom. Se saludan con shalom. Y lo que agrega Pablo es gracia, es decir, tenemos un elemento del Antiguo Testamento, el shalom, y tenemos un elemento del Nuevo Testamento que es la gracia. Él saluda unificando, diciendo shalom y gracia. ¿Sí? Hola Matías, te Profe, sumaste recién, ¿no? Petición de oración o acción de gracias. Después del saludo, shalom, paz, dice, petición de oración. Les pido, hermanos, que se acuerden de los hermanos de Jerusalén, estamos haciendo una colecta, o doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de ustedes en las oraciones. En todas las epístolas de aquella época, esta estructura se utilizaba, ¿sí? Por ahí en unas cartas, en unas epístolas que no eran cristianas, no eran la acción de gracias a Dios, sino que se agradecía en algo al destinatario. Te agradezco por tal cosa. Después viene el texto, qué es lo que se quería decir. Y por último el saludo final, que es saludame a fulano, que está en tal lugar. Saluda a Títico, dice por ahí Pablo. Saluda a Títico. Tráeme el capote que dejé. Un saludo final. Saludo a los de la casa de tal lugar. Ahí ya sabemos que está terminando la epístola, ¿sí? Porque es el saludo final.
esta estructura es así en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. A algunas tal vez le falta un elemento, o dos, o más. Pero entonces algunas se dudan si son epístolas o no. Ahora vamos a verlo. Cuando falta gran parte de esta estructura, es que en realidad no es una carta. Y acá tenemos Hebreos 1:1. ¿Alguien lo tiene para leer? ¿A mano? Hebreo 1:1, dijiste. Sí. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Bien, ahí. Bueno, no arranca como una carta. No dice quién la escribe, no dice a quién se le escribe. Es más, no sabemos por qué se llama Hebreos. Porque no dice, no sé, el apóstol Apolos, por poner algo, ¿no? A los hermanos hebreos. No, no dice. Arranca directamente hablando de Dios. Dice, Dios de muchas formas, de distintas maneras, habló a nuestros padres, a los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado por el medio del Hijo. Arranca allá arriba. ¿Sí? Ahora, el tema, ¿por qué se considera epístolas? Porque en 10:32, si alguien lo tiene que lo lea, 10:32 y 34, vemos que hay algún elemento que es una epístola. ¿Que alguien lo tiene? 10:32. 10:32 al 34. ¿No? Sí. ¿Lo puedo leer? Sí, sí. Dice así la palabra, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimientos. No, es o yo lo puse mal, o es 10:32, Hebreos 10, versículo 32. sí. A ver, el 33, el 34. Dice así, por una parte 33, por una parte, ciertamente con vitupereos y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por la otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una misma situación semejante, hasta el 34, ¿verdad? Ahí está. Ahí ve que uno, al leer eso, sí, hasta ahí. Al leer eso, uno puede ver que se lo está dirigiendo a alguien. No es general. Me está diciendo, bueno, pero ustedes soportaron, tuvieron que hacer. Vemos entendemos que es una carta porque se le está dirigiendo a alguien, ¿sí? Sin embargo, le falta toda la estructura de carta. El motivo puede ser que era una carta y le sacaron la primera parte en una de las copias y se olvidaron del saludo. Por eso, ustedes fíjense que los predicadores, cuando citan Hebreos, dicen, bueno, y como dice el autor de Hebreos, siempre dicen así, porque no saben no se sabe quién es el autor, es anónimo. No se puede decir, bueno, como dijo Pedro, como dijo Juan, ¿no? Hebreos es anónimo. Entonces siempre se lo cita diciendo, bueno, como dice el autor de Hebreos, y ahí lo citan, ¿sí? Porque es anónimo. Sabemos que está dirigido a alguien, pero no sabemos a quién. Juan 1:1 pasa más o menos lo mismo. Busquen Juan, uno que busque Juan 1:1 y otro Juan 2:7. Acá lo tengo, Fernando. ¿Vamos? Juan 1:1. ¿Sí? En el principio No, era el verbo. No, el verbo discúlpame. era... Discúlpame. Primera Juan 1:1. Ahí lo noté mal. Bueno. Lo que era, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Bien, pasa lo mismo. No dice Juan a los hermanos, no, arranca allá arriba. Lo que hemos visto y oído y nuestras manos palparon. Arranca directamente arriba la carta. Pero en 2:7, si alguien lo puede leer.
La misma, primera Juan 2:7. Hermanos, Aquí. no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bien, ahí lo mismo que en la otra. Se nota que alguien se lo está dirigiendo. Se nota que está dirigido a alguien especial, ¿sí? O de forma especial. Otra característica es que Santiago y Segunda Pedro le falta el saludo final. Esto es una epístola, pero falta el saludo final. Estos son elementos faltantes que nos da la pauta que en realidad no son cartas, sino epístolas. ¿A qué se refiere? Que lo que pretendían los autores era dejar una enseñanza para todo el mundo. Cuando se la dirigen a alguien, en realidad lo que estaban queriendo hacer era el propósito con el que terminó resultando, que es que sea de bendición para todas las generaciones, para todos los pueblos, no para uno solo. Es decir, que cuando escribe a los filipenses, no le está escribiendo solamente a los filipenses, sino que le está escribiendo a todo el mundo. Y lo podemos ver en esto, en estas pequeñas faltas o falencias, en realidad, es que no era una carta. Si bien era una carta dirigida a alguien, la intención del autor era que esa carta le llegue a todo el mundo. De hecho, cómo llega a conformarse la Biblia es por este tipo de cuestiones. Una carta la escribían para, vamos a suponer, para los tesalonicenses. Y después esa carta les pedían que se la mande a otro, ¿no? A lo de Corintios. Y lo de Corintios, las cartas circulaban. No es que llegaba a una iglesia y quedaba ahí. Todas las cartas en el siglo I, cuando se escribían, circulaban por todas las iglesias. ¿Sí? Una vez que tenían uno de los pergaminos, se lo pasaban a otro. Lo leían, lo compartían y se lo llevaban a otra iglesia. Se compartía eso. Por eso cuando se cierra la Biblia, que ya se dice, bueno, no agreguemos más nada, algunas se preguntaron eso, ¿por qué no podemos agregar más nada? O sea, ¿quién dijo que había que cerrarlo ahí? No, es que eso generalmente suelen decir los que no son creyentes, a veces nos cuestionan eso. ¿Y por qué no se puede agregar más nada? El que decidió, entre comillas, obvio que fue el Espíritu Santo que inspiró, pero fue la iglesia en todo el conjunto. Todas las cartas que circulaban y todos los evangelios que circulaban, que eran 4, dijeron, bueno, quedémonos con esto porque habían empezado a agregar otro tipo de escritos que no tenían que ver con el verdadero mensaje, que habían tratado de empezar a circular. Entonces, claro, lo leían en la iglesia, en una iglesia decían, no, esto no lo hagamos circular porque esto no tiene nada que ver con la enseñanza sana que habíamos recibido de los apóstoles. Entonces esas directamente quedaban corridas, había más cartas que estas. ¿Sí? Esas son las famosos apócrifos que le llaman así, que son cartas que no están inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles quedaron? Las que toda la iglesia en conjunto, como una unidad, entendían que era palabra de Dios. ¿Sí? Esas quedaron selladas como decir, bueno, esta es la palabra de Dios, vamos a sellarlo acá. La revelación de Cristo, más que la revelación de Cristo no vamos a tener. No puede haber una revelación superior a Cristo, por lo tanto, no hay que agregar más nada. ¿Sí? Cerramos acá. Esa fue la idea. ¿Sí? Otro elemento importante que tienen en común es que todas son documentos de ocasión, es decir, motivadas y producidas por cierta ocasión, y todas son del siglo I, todas las epístolas. Parece que, bueno, es obvio que es en el siglo I porque es cuando recién empezaba la iglesia, pero algunos libros del Nuevo Testamento se escribieron después, ¿sí? Se escribieron finales del siglo I, principio del siglo II. Los evangelios y, bueno, se escribieron bastante después. Lo primero que se escribió fueron las epístolas. Usualmente la ocasión era, es decir, le escribían por algún motivo, eso sería la ocasión. Usualmente la ocasión era alguna clase de comportamiento que necesitaba algún tipo de corrección, o un error doctrinal que había que enderezar, o un malentendido que tenían que aclarar. Tenemos la respuesta, pero no siempre sabemos la pregunta, dice acá el autor, y es como escuchar a una persona hablando por teléfono con otra persona. Y nosotros escuchamos a uno solo, ¿no? Tenemos una persona hablando por teléfono. Y según lo que habla, vamos entendiendo cuál era el problema, ¿no? Porque lo está tratando, lo está diciendo, no, no puedes hacer esto, porque fíjate, nosotros no escuchamos la otra parte, pero sí escuchamos la respuesta, es decir, no escuchamos la pregunta,
pero sí escuchamos la respuesta. Sobre todo en Corintios. En el libro de Corintios se nota que Pablo le está respondiendo a un par de preguntas que le hicieron. La naturaleza ocasional, es decir, con algún motivo, de las epístolas, también significa que no son principalmente tratados teológicos, no son compendios de la teología de Pablo o de Pedro. No es que Pablo dijo, bueno, voy a armar un compendio de teología para explicar todo, no. Había un problema concreto y ese problema lo solucionaba conforme a la voluntad de Dios. Es siempre la teología al servicio de una necesidad particular. ¿Sí? La necesidad está en primer plano y la teología lo viene a resolver. No es que la teología está en un primer plano. Es decir, Dios se revela no de una forma por escrito. No es que Dios dice, bueno, yo soy amor por esto, esto, esto y lo otro. No, Dios se revela mostrando el amor en determinadas circunstancias. Dios se revela como un Dios misericordioso siempre en una circunstancia. ¿Sí? Por eso, si vemos la Biblia, siempre son relatos de lo que le pasa a las personas. No existe en la Biblia una descripción de Dios. Eso después lo hacen las personas. Dicen, bueno, Dios evidentemente es todopoderoso, Dios evidentemente está en todas partes, por lo tanto es omnipresente, pero la palabra omnipresente no está en la Biblia. Entendemos que Dios es omnisciente, es decir, entiende todas las cosas, conoce todo. ¿Sí? Pero eso lo conocemos por los relatos, ¿sí? Que a Dios nada, o un salmo que diga, a Dios nada se le puede escapar. Tomemos como modelo de estudio epistolar 1 Corintios, y ahí arranca la forma de estudiar cómo podemos estudiar una epístola, tomando como modelo 1 Corintios. ¿Sí? Acá presten atención porque después la tarea para la semana que viene va a ser agarrar otro libro y más o menos tratar de hacer lo mismo. ¿Sí? Contexto histórico. Lo primero que tenemos que tratar de entender es el contexto histórico. Leer el texto. Contexto literario y ver los pasajes problemáticos. Ahora vamos a ver uno por uno esos. ¿Sí? ¿Cómo estamos de hora? Porque yo esto tengo... Ah, estamos re bien. Vamos a seguir hasta las 9, seguimos. Después paramos un cachito y vemos la tarea y después terminamos. ¿Les parece? Era una ciudad relativamente joven. ¿A qué se está refiriendo? Al contexto histórico. ¿Sí? Vamos a ver el contexto histórico. Corintios era una ciudad relativamente joven. Solo tenía 94 años de fundada cuando Pablo la visitó por primera vez. Sin embargo, debido a una situación estratégica para el comercio, había tenido un crecimiento rapidísimo. Era cosmopolita, lo que quiere decir cosmopolita es que venían de muchas ciudades. ¿Sí? Era rica, protectora de las artes, religiosa, por lo menos 26 templos y santuarios tenía, y bien conocida por su sensualidad. Así era la ciudad. Esta descripción, sí o sí, para tener esta descripción, la tenemos que obtener por afuera de la Biblia, porque en la Biblia no va a estar. ¿Sí? Este tipo de descripciones se consiguen en comentarios bíblicos. Yo no les pasé, ¿no? La Biblia Eastward. Les dije que le iba a pasar y no se las pasé. Esta semana se las paso. Tengo ahí un tutorial donde explico cómo se puede utilizar y abajo del tutorial, en YouTube, y abajo del tutorial está el link para bajar la Biblia esa. Es para computadora, eso sí, no, para celular todavía no hicieron una buena. Pero bueno, ahí tienen todos los comentarios, diccionarios, eso sirve. Y es liviana para la compu y es totalmente gratis. Así que tienen todas las versiones de la Biblia, etc. Después se lo voy a pasar al grupo. ¿Sí? Bien. Leer el texto. Los que más conocemos la palabra de Dios, más problemas tenemos para leer el texto. Aunque parezca mentira. Porque los textos ya los conocemos.
Entonces, siempre lo vemos atravesados por algún tipo de predicación que recibimos. Nos cuesta mucho leer el texto como si no lo hubiéramos leído nunca. ¿Sí? Lo vamos leyendo y nos acordamos de alguna predicación o alguna promesa. ¿Sí? En la medida que lo vamos leyendo, cuanto más años de cristiano tenemos, más nos acordamos de distintas predicaciones o de promesas o palabras o las veces que lo hemos leído. Entonces, lo conveniente es leerlo en alguna versión que no sea nuestra favorita. Obvio que hay que leerla en nuestra favorita, pero conviene leerlo para hacer un tipo de estudio así en otra versión. Y presten atención a esto, leerlo de una sola vez. Yo agarro 1 Corintios, me pongo 20 minutos, media hora y lo leo todo, si me pongo solamente a leerlo. Una hora con toda la furia. Solamente leerlo. También nos cuesta, porque a veces lo estamos leyendo y nos quedamos con algo y nos da vuelta a algo. Eso nos pasa a todos los cristianos, ¿no? Una frase, nos quedamos con algo y le damos vuelta a eso y nos cuesta a veces avanzar, ¿sí? O además no estamos acostumbrados a leer mucha Biblia, ¿sí? O a veces estamos todo el día leyendo la Biblia, pero leemos todo por separado. Un pasaje de acá, un pasaje de allá, pero nos cuesta leer de entrada, de pe a pa. Entonces acá lo que propone el autor del libro es que lo leamos de pe a pa, del principio al final. Sin detenernos. ¿Sí? O si tenemos que parar para, no sé, tomar un mate, paramos, pero seguimos leyendo a partir de ahí. ¿Sí? Y en varias versiones. Lo leemos en una versión y después lo leemos en otra versión. Si nosotros tenemos que estudiar un pasaje que está en el medio del todo el libro, siempre, para estudiar, para leer o hacer un devocional es otra cosa. Nos alcanza con un pasaje, lo leemos, el Señor nos cambia y ya está. Eso está perfecto, eso hay que dejarlo así. Pero para hacer un estudio, conviene, si hacemos un estudio de un pasaje como el de la tarea que van a comentar ahora, conviene leer todo, de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? Leer todo, el libro, pingui, 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 y en varias versiones. ¿Por qué varias versiones? Porque lo ideal sería que sepamos, ¿ibas a decir algo, Cecilia? No. No, bueno, me quería comentar, bueno, relacionado con la primer clase, ¿no? Lo que Sí. significa el contenido y el contexto, cómo viene y cómo sigue, ¿no? Es lo Exactamente. que hay que estudiar, como para comprender lo que dice el texto. Tal cual. Tal cual. Hay muchas veces que el texto lo sacamos de contexto, pero muchas veces lo recontrahacemos nosotros, los evangélicos en general, siempre. Siempre no, estoy exagerando. Muchas veces. Hay pasajes que nos pega tan fuerte que lo sacamos de contexto y terminamos diciendo justamente lo contrario a lo que decía el texto. Una muy típica es Filipenses 4:13. Lo conocemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y muchas veces ese texto se usa para decir lo contrario de lo que Pablo estaba diciendo en Filipenses. Porque se usa para decir que yo puedo lograr todo lo que me proponga. ¿Sí? Yo me voy a proponer algo y voy a tener éxito porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo dijo justamente lo contrario. Dijo que él puede sufrir hambre, que puede sufrir persecución, que le puede ir mal, pero todo lo puede en Cristo. O sea, lo que le está diciendo es que sí me puede salir mal las cosas, pero yo puedo soportar que me salga mal porque soy fuerte en Cristo. No es que me va a ir bien en todo. Y generalmente ese pasaje lo sacamos de contexto y ya está. Y queda una promesa que no era lo que el Señor tenía en mente cuando lo inspiró a Pablo. Bien, varias versiones. Lo que le decía es que digamos, lo ideal sería que todos sepamos griego y hebreo, entonces lo leemos en el original. ¿Sí? Esa posibilidad no la tenemos, o sí, pero es muy difícil. Entonces, lo que tenemos muy a mano y es muy simple y realmente completa esta carencia que tenemos es leer varias versiones. Leemos varias versiones y nos queda una idea más global de lo que se quiso decir en el idioma original. Sin leer el idioma original, ¿eh? Tomar notas. Entonces, lo que se propone acá es que tomar notas. De lo que puede notar usted del destinatario. Decía, bueno, pero el destinatario, es decir, los corintios, eran así, tenían este problema.
¿Qué actitud tenía Pablo con respecto a ese problema? Ah, Pablo le pasaba esto, le pasaba lo otro, ¿no? Tomamos notas. Cosas específicas en cuanto a la ocasión y divisiones lógicas de la carta. Esto también a veces, bueno, hay unas divisiones lógicas. Bueno, esta parte es el saludo solamente, esta parte los está retando, esta parte está hablando de un problema que no tiene nada que ver con el principio, ¿no? Entonces hay como unas divisiones lógicas que para algunos será en una parte, para otros será otro. Eso no es tan certero, tan tajante, pero sí tendremos que ver cuando leemos todo, decir, bueno, esto lo puedo dividir en 4 o en 5. Acá esta parte, esta parte y esta parte. Ahora igual vamos a ver algunos ejemplos. Estas son una de las conclusiones que puede sacar el autor. Dice, los creyentes de Corintios son principalmente gentiles. ¿Saben lo que quería decir gentil en este contexto? No tenían ley de Dios, puede ser. Sí. La Que no gente era judío. pagana la consideraba. ¿No? A los Sí, romanos no se les consideraban a gentiles los también. romanos, a los centuriones. Sí, a todos esos. Que no creía en Gentil. Dios. ¿Cómo? ¿Que no, qué? ¿Que no creían en Dios, dijiste, Nanu? Sí, Claro. que no creía. Digamos, como para dar una definición, son los no judíos los gentiles. ¿Sí? Eran mayormente no judíos. Y ustedes fíjense que el cristianismo arranca, o sea, Jesús era judío y arranca con los judíos. ¿Sí? Después se abre a los gentiles. Dice, aunque también habían algunos judíos. Véase, 1 Corintios 6:9 al 11. 8, 10 y 12, 13. Si puede buscar a alguien. O sea, estén todos en Corintio. Uno lea 6 del 9 al 11, otro lea 8, 10 y otro 12, 13. Se desmutean y hablan nomás. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien. ¿Hasta ahí? Sí. Lo que se ve bien claro es que no eran judíos. En ese texto se puede ver bien claro que no eran judíos. Porque dice, ustedes eran así, porque un judío nunca era así. Un judío se lo podía acusar de legalista, de ritualista, pero nunca de que era, ¿cómo se dice? Bueno, todo lo que dijiste recién, que era un libertino, que hacía cualquier cosa. No, los judíos no hacían eso. ¿Sí? Y dice, ustedes eran así, pero ahora se convirtieron. Por lo tanto, se puede ver se puede ver bien que no eran judíos convertidos, sino que eran gentiles convertidos. 8, 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer los sacrificios de los ídolos. Bien. Con el tema de los ídolos, era un tema porque era una ciudad, como dijimos, muy idólatra, ¿sí? Y tenía un montón de ídolos. Entonces, en ese caso, lo que está diciendo Pablo es que los ídolos no son nada, ¿sí? No tienen ningún poder. Pero si alguien te ve, no va a notar la diferencia entre vos y un pagano, ¿sí? Y por ahí un hermano termina cayendo por tu comportamiento, ¿sí? Y 12, 13. Ahí voy. Leo 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio de beber
de un mismo espíritu. Bien, ahí lo dice bien claro, ¿eh? ¿Judíos o griegos? Cuando dice griego se está refiriendo a no judío. ¿Sí? Son como sinónimos. Decir gentil, decir griego, eh, era que no venían de raza judía como Pablo, ¿no? De pura cepa. Los griegos, habían algunos que se habían convertido al judaísmo, habían algunos judíos que eran griegos, digamos, pero no eran de pura cepa, ¿sí? Y entonces lo que dice, bueno, para Dios es lo mismo, no hay mucha diferencia ahí. Dice, es obvio que aman la sabiduría, están tratando de describir a los corintios, ¿sí? Y la ciencia. Y acá es un tema bien interesante. Voy a poner. Miren qué hago acá. Primera Corintios. Esperen que me fijo acá. 1, 18, 2. 5. Corintios 1. Dice, cuando habla, no sé si se acuerdan de este texto que habla de la sabiduría, dice, me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No han convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo? ¿Sí? Lo que se está refiriendo en este texto, todo lo que habla acá, es que evidentemente amaban la sabiduría del mundo, ¿sí? No la sabiduría de Dios necesariamente, sino que le gustaba a ese pueblo la sabiduría. De todo lo que habla ahí, Pablo, es con respecto a la sabiduría. ¿Sí? Dice, bueno, yo me propuse ir con ustedes, no con vanidad, no con palabras sabias en cuanto a la carne, sino con poder del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no trato de ir a convencerlos. Les gustaba mucho a ese pueblo la elocuencia, cómo hablaban, inclusive los juicios griegos, no los ganaba el que tenía razón, los ganaba el que mejor hablaba. ¿Sí? En una exposición, el abogado, el defensor que mejor hablaba era el que ganaba el juicio, el que mejor exponía, no importa si era verdad o no. Amaba mucho la forma de hablar. Dice, 1 Corintios 6:5, si alguien lo puede leer, dice, por eso la ironía de 6:5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Bien. Dice, no hay sabio ni uno. ¿Sí? Bueno, eran orgullosos, arrogantes. Si vamos leyendo, 4 del 1 al 5, si alguien lee, y 9, 1 al 18, pero no vamos a leer al 18, lea un poco como para que lo veamos todo. O sea, 4, 1, 9, 1. Primera Corintios 4:1, ¿Sí? lo leo. Dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Seguí un poco más. 2, 3. Bueno. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Sigo? Ahí nomás. Ustedes fíjense esto, ¿no?
Cuando leemos esta carta, estamos leyendo la respuesta de Pablo a una carta que le habían mandado los corintios. Imagínense hablando por teléfono a Pablo. Dice, está hablando por teléfono. Miren que yo no tengo que ser juzgado, ¿eh? Dice, usted, lo importante de un siervo es que se halle fiel. Si una persona está hablando por teléfono, uno dice, ¿qué pasó? Es que lo están juzgando, porque ¿por qué va a decir eso Pablo? Yo no temo ser juzgado. No lo está diciendo porque sí, sino que le está respondiendo, evidentemente, que lo habrían juzgado de alguna forma a Pablo. Por eso es la respuesta. Entonces ahí lo que podemos ver es que era un pueblo orgulloso. Este tipo de cuestiones, ¿para qué nos sirven? Porque si nosotros tenemos que ministrar a una persona que está llena de orgullo y arrogancia, bueno, podemos encontrar la respuesta acá. Es así de simple. Decir, bueno, ¿tenemos ejemplo de personas arrogantes? Sí, estos. Gálatas, peor. Con Gálatas directamente le dice, pero tan tontos son, le dice el apóstol Pablo. Tenía un carácter medio fuerte, ¿no? Si nosotros logramos sacar cómo eran los habitantes de Corintio o de cualquier receptor de las cartas del apóstol Pablo, nos ayuda a ministrar a algún hermano. ¿Sí? No decir, esto es retarlo, pero sí, bueno, pará. El problema, la respuesta a este problema lo tenemos acá. ¿Sí? 9.1, que lea un poquito. 9.1, 2, 3. Bueno, leo. Dale. Dice así, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bien, y sigue. ¿Hasta Sí. el 18? Sí. No, lea Sigo un poco más. leyendo. Sí, hasta el 18 no, un Hasta el poco más 18. como para vernos un poco el panorama. Vale. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó la viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Listo, Digo ahí nomás. esto, listo. Ahí nomás, como para no hacerlo. Con lo que vemos que le está diciendo el apóstol Pablo es que le estaban haciendo un reclamo a él. Y por lo menos podemos ver que le reclamaban que él no podía vivir de la iglesia, es decir, no podía vivir de las ofrendas. El resto de los apóstoles sí, dice, sí, Cefas es el apóstol Pedro, ¿no? Cefas puede vivir de las ofrendas y nosotros no podemos tener una mujer nosotros, como sabemos que Pedro tenía mujer, ¿no? Por lo menos el Señor sana a la suegra de Pedro, ahí lo vemos al principio del Evangelio de Marcos. Es decir, que si tenía suegra, tenía mujer. Dice que solo nosotros no podemos tener eso, no podemos vivir de las ofrendas de la iglesia. Lo que decía el apóstol Pablo era que le paguen un sueldo por ser el pastor o apóstol. Por ahí venía la discusión, ¿eh? No venía por otro lado. Dice, pero si yo estoy trabajando, entonces empieza a poner ejemplos. Dice, una persona que labra una viña, ¿no come de los frutos que está teniendo? Es bien claro. Eso con respecto a si un pastor tiene o no tiene que vivir de las ofrendas. Bueno, la respuesta está ahí. Sí, bueno, sí, que cobre un sueldo. Después cada iglesia lo organizará como mejor le parece, pero dice, bueno, sí, yo estoy al 100% en la iglesia y tengo que comer, ¿no? Es más o menos el reclamo que le estaba haciendo el apóstol Pablo. Dice, la actitud de Pablo hacia todo esto fluctúa entre la reprensión, la apelación y la exhortación, 3 palabras difíciles. La reprensión es retarlos, ¿sí? Apelación es
Vamos a ver los ejemplos. Reprensión. 4, 8. Vamos a ver uno de cada uno, así no se hace tan largo. ¿Leo? Sí. 8. Ahora. Se habilitaron 3 juntos y cortaron los 3 juntos. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Bien. Los está retando Pablo. Apelación 4-14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Bien. O sea, apelación es decir, miren, che, no es que los quiero retar, sino que realmente es por amor que hago esto, ¿no? Cuando uno explica algún tipo de dureza que se tuvo. Y la exhortación, 6, 18, 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Bien, ¿por qué exhortación? Exhortar es convencer a alguien. ¿Por qué? Porque él no está diciendo no lo hagan y listo, sino que les explica. Por eso es que lo trata de convencer. Miren que cualquier pecado que no sea de este tipo, bueno, está fuera, pero esto pecas contra tu propio cuerpo. Es en respuesta a no le hago mal a nadie, es un tema mío. Bueno, lo que está diciendo mal, sí, te estás haciendo mal vos. Es esa la respuesta que le está dando el apóstol Pablo y lo exhorta, es decir, los trata de convencer, no es solamente una orden. Bueno, cortamos acá y vamos con la tarea y después terminamos la segunda parte. ¿Les parece? Esperen que dejo de... ahí estamos. Bien. ¿Quién arranca? ¿Tengo que empezar a dar nombres? Dedocracia, Fernando, dedocracia. Listo. Vamos, arrancamos con Ceci entonces. No, me pasó por hablar. Bueno, bueno, yo que comprendí, bueno, el 4 y el 5 pediste, que 7, Sí. 4 y 5. Sí. Sí, bueno, acá, según el contenido, habla de que llegaron ancianos a ver, que vinieron a Jesús, ancianos, a pedirle que le conceda el ir a sanar a un siervo de un centurión. Un centurión era, bueno, un soldado romano a cargo de 100 personas, era un hombre importante en aquella época. Y bueno, y bueno, se ve que por el contenido, o sea, como lo digo, el contenido que tiene el pasaje habla de que en aquel tiempo era como humillarse, ¿no? Ante Jesús, ¿por qué? Porque solamente con hablarle de Jesús, él creyó. Entonces, por eso termina también diciendo de que por la fe de él, el siervo ya había sido sanado, ¿no? Que ni siquiera los israelíes fue en el momento de que, bueno, específicamente acá habla de que estos ancianos pidieron que se le conceda al centurión ese deseo de sanar al siervo, porque había sido una persona buena y que, bueno, que había edificado la sinagoga para ellos, cuando no era una persona de ellos, ¿no? Era del bando contrario, viene a ser. Y bueno, eso es lo que interpreté. No sé si. Excelente. Ahora después te doy una devolución. Está muy bien. Ok. No te digo ahora si no soplamos. Muy bien. Sí.
Ramón. Yo, yo entendí que centurión es un capitán que está a cargo de más de 100 hombres, basándote en eso. Y en el libro de Mateo habla de que el centurión le llega a Jesús en persona, a distinto que lo que habla Lucas. En el Lucas habla que manda a los ancianos, a que le rueguen a Jesús y que le comente lo que habían hecho por ellos. Y en el libro de Mateo habla de que el centurión llega a él. En el libro de Lucas también habla de la forma en que él se siente, que no era digno de poder llegar él delante de Jesús, y cuando Jesús está yendo para la casa, que tampoco es digno de que Jesús llegue y esté bajo el techo de él. De la humildad y la sencillez que muestra de los dos contextos, tanto en Lucas como en Mateo. Mateo muestra de una forma y en Lucas lo muestra de una forma de decir al revés. Excelente. No los mandó a los ancianos para convencerlos, sino los mandó a ancianos para que le hablen ellos, ancianos sacerdotes más conocidos del pueblo, porque cuando Jesús estaba acercando a la casa de él, dice la palabra que mandó a amigos. Claro. Que no dice que son ni judíos ni nada, dice amigos. Excelente. Perfecto. Ahora te doy la devolución. Estuve acá anotando algunas cositas. Bueno, sigo yo. Dale, vamos, Nanu. Bueno, vos preguntaste qué significaba eso hace 2000 años y cómo y qué significaría hoy para nosotros. Sí. Lo que yo estuve buscando es más o menos lo que dicen los hermanos, que es el centurión era alguien poderoso, alguien que si tenía un esclavo enfermo, ellos lo tenían que matar. Pero los ancianos a los que el centurión mandó a Jesús, les dijo que era un hombre digno, o sea, que era un hombre bueno, no era malo. Entonces, como que le debían un favor, el centurión le debía un favor, entonces los mandó a ellos para que vayan a decirle a Jesús. ¿Pero por qué? Porque el centurión, al ser gentil, él no se sentía digno de estar delante de Jesús. Entonces él los mandó a ellos. Pensaba como que él no tenía derecho a pedirle eso a Jesús, un milagro para que le haga al siervo. Bien. Y para esto lo dijiste vos, ¿eh? Sí, Hace bueno, 2000 yo años lo que y... pensé es que hoy en día mucha gente, pero pongo porque es una persona pública, mucha gente habla mal del presidente, que el presidente hace mal las cosas. Yo hoy en día diría que si el presidente hoy le pediría lo mismo a Jesús, si es digno o no. Muy bueno. O sea, sería como si el presidente le pediría, bueno, vayan ustedes porque yo no me siento digno de que Jesús pueda hacerle un milagro por mi hijo, o por mi siervo, o por un esclavo. Bien. Muy bien, Nanu. Otro. Creo que me queda... No, me quedan unos cuantos. ¿Marina se desmutió? Sí. Porque me vea. Bien. Bueno, yo entendí que en ese entonces, bueno, le pedían a Jesús que hiciera algo por el pedido de ese centurión, ¿no? Para que sanara a esa persona que era muy buena, que le decían a Jesús y que, bueno, que hiciera algo por él porque él había hecho esa sinagoga, ¿no? Entonces es como un favor a otro, ¿no? Pero bueno, y que tenía mucha fe ese centurión de que Jesús lo iba a sanar. Bueno, eso es lo que yo entendí. Y lo que significa ahora
es que Jesús nos ve con buenos ojos si nos acercamos a Él. Si tenemos fe y todo lo ponemos en sus manos, todo saldrá más que bien. No hace falta darle dinero, ni joyas, ni cosas de gran valor, porque la salvación es gratis, es libre, nos la da Él sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Bien. Ahora te hago una pregunta. A vos te hago una pregunta ahora. Sí. Porque después sacas la cámara y ya no te veo. ¿Viste que los ancianos le dicen a Jesús, Él es digno de que le hagas? Porque nos hizo una sinagoga. ¿Vos creés que si no le hubiera hecho la sinagoga, Jesús hubiera tenido la misma respuesta o no? No, no, él iba a ir mal, por más que no haya hecho Bien, nada. bien, 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 bien. Bien, sí, sí. Porque es gracia, no es pago, no es que pagamos por anticipado. Gracia es gratis. Está muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, profe, Sí, Juan. ¿voy yo o va Sí, alguien más? dale, Juan, dale. Bueno, yo lo que me llama la atención es que el centurión envía a los ancianos judíos, ¿sí? Para que intercedan ante Jesús para que Jesús sanara al siervo del centurión. Sí, Lo que me hace ruido, o lo que me llamó la atención, es que los ancianos judíos tomaron como meritocracia para sanar al siervo, que se lo merecía porque había hecho, porque era bueno con la nación y porque había hecho la sinagoga, como una meritocracia, ¿no? Como que debía ser sano por haber tenido buenas obras para con ellos, sí, ¿sí? Y, y el contraste que, que tiene ese encuentro con el encuentro o con la situación de Jesús con el centurión, porque después el centurión, cuando ve que Jesús va llegando a la casa, envía a unos amigos para decirle que no hace falta que llegue porque Jesús tenía mucha autoridad y como él era también una persona que tenía gente a cargo, entendía que Jesús con solo dar órdenes, eh, el siervo podía sanarse, ¿no? Entonces, me sorprende eh, cómo Jesús le impacta la fe del centurión, ¿no? No se queda en la meritocracia que entendían los ancianos judíos, sino más bien en la fe del centurión. O sea, creo que Jesús se mueve en misericordia por la situación que estaba atravesando el siervo, pero más que nada por la fe del centurión. Creo que siempre Jesús le conmueve la fe con la que se acercan las personas que lo buscan, ¿no? En varios encuentros o en varias situaciones en la Biblia. ¿Viste? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Eso, sí. Sí, sí, no vemos que diga tu obra te ha sanado nunca. claro. Sí, Bueno, eso me hizo ruido el énfasis que le pusieron los ancianos en recalcar las buenas obras que tuvo para con ellos, ¿no? Y eso, ¿no? Y después el Señor como que recalca la fe del centurión. bien, Eso es lo que tengo para compartir. dale. Fernando, Sí, ¿puedo comentar algo que por ahí se me pasó? sí, 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 decime. Sí, yo lo que interpreto es eso, que ese pasaje, justo el 4 y el 5 habla de estas personas, ¿no? Que se acercan, estos ancianos, que en aquel tiempo eran como muy religiosos, ¿no? Muy religiosos y ellos se basaban en eso, en hechos. No era el hincapié que hacía Jesús siempre en la fe, ¿no? Como dice nuestro compañero. Y bueno, lo que lo llevo al día de hoy es que, por ejemplo, en el pasaje 7, versículo 3, el versículo 3 que dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, solamente oyó hablar de Jesús y creyó, tuvo esa fe ciega de decirle a Jesús que no hace falta que llegue porque él no era digno en aquel tiempo. Entonces, con su fe, que solamente lo ordene, ¿cuánto? Solamente lo ordene y él se iba a sanar.
y bueno, lo llevo al tiempo de hoy de que hay que hablar de Dios, ¿no? Porque eso es lo que Él manda, que sigamos con eso de hablar de Jesús, porque hay gente que con la fe solamente, no con lo que haga, ¿no? Eso es lo que quería compartir, porque por ahí no expliqué lo que era el pasado de hace 2000 años y con lo que se lleva ahora. Esto lo que muestra el contenido también es eso, en aquel tiempo, cómo a pesar de que se humilló el centurión y se sintió que no era digno, él siguió con esa fe, por eso Jesús la sanó, ¿no? Y hoy por hoy es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Es lo que yo lo llevo al tiempo de hoy, es hablar de Jesús y de que la gente oyéndonos también haga lo que él vino a enseñar. Bien. Bien, sí, sí. Es que hoy por hoy no necesita, la gente no necesita un intermediario como antes para presentar a Jesús. Directamente se lo presentamos nosotros, no necesitamos como un intermediario. Digamos que entre los maestros fueron como un intermediario entre el centurión y Jesús. Hoy para conocer a Jesús no necesitas un intermediario. Muy bien. Claro. Sí, porque bueno, ahora se pide que se hable de los testimonios, ¿no? De todo lo que Dios hizo, los milagros que hemos visto en nuestras vidas actuales, pues de lo que compartir testimonios para poder llegar a la gente. Sí. Sí, sí, tal cual. El centurión tal vez no sabía que podía sin intermediarios acercarse a Jesús. Claro, nosotros ya lo sabemos. Matías me queda nomás, ¿no? Sí, sí, estaba escuchando un poquito. Dale. Bueno, lo que yo venía leyendo y por ahí hay dos puntos un punto donde me llama la atención. Dice en el 4, dice 7:4, ¿verdad? Dice que le rogaron con solicitud diciendo él es digno de que le concedas esto. Pero después dice que mandó amigos diciendo no te molestes, pues no soy digno, dice él. O sea, por ahí me llamaba un poco más la atención, era eso, la humildad que tenía este centurión, ¿no? Si bien ellos fueron le rogaban para que vaya Jesús, pero él, o sea, con esa humildad diciendo que no era digno, pero tenía esa fe de que Jesús era poderoso, ¿no? Que tenía ese poder para sanar. O sea, él puso en marcha esa fe, sin aún conocerlo, aún escuchando, solamente escuchando de Jesús. Y bueno, yo creo que actuó por medio de esa humildad, la fe en este centurión, es lo que aporta. Excelente. ¿Alguien quedó sin decir nada? No. Bien. Ahora les respondo algunas cositas. Cecilia, muy bien lo de... ya se fue. No, está ahí. Lo de Centurión, esto lo hicieron varios, pero es lo que te noté a vos porque fue la primera que lo dijiste, que es que averiguar qué era un centurión. ¿Sí? Bueno, qué era, qué significaba, qué representaba eso, un centurión en aquella época. Está excelente. Sí. Que se humilló, que qué significaba en esa época humillarse, lo que dijiste, y bueno, después agregaste que los ancianos tal vez eran un poco religiosos. Aparecen los ancianos Sí. que como que no tienen nada que ver. Es decir, de esto, muy bien que te enfocaste en que, bueno, que es un centurión, digamos. Es Sí, fundamental. fue lo primero que averigüé, que investigué Excelente. qué significaba, porque bueno, me recordaba las palabras que te resuenan, ¿no? Entonces Claro, fue lo primero que quise investigar. perfecto. Ramón, lo mismo. Dijiste, bueno, que es un capitán que tenía más de 100 hombres, estaba bien, y excelente esto que lo que hiciste fue buscar el pasaje paralelo, porque yo les había dado Lucas y vos buscaste en Mateo. Y qué diferencias o similitudes se puede encontrar. Bueno, encontraste lo de la humildad, que en los dos casos se ve bien, aunque habían algunas diferencias en cuanto a algunas formas de contar la historia. ¿Sí? Que se acercó Jesús según Mateo y en la otra vinieron los ancianos. Esa tarea es genial,
porque, digamos, es algo que tenemos a mano. Decir, bueno, a ver qué dice el pasaje. Si tiene pasaje paralelo, a ver qué dice. Muy bien. Seguimos. Nanu. Bueno, vos comentaste lo de lo. Arrancaste viendo esto, ¿no? ¿Qué decía? ¿Qué significaba hace 2000 años? Te propusiste esto, ¿no? ¿Y qué significa hoy? Viste que era un centurión. Bueno, ¿y qué sería un centurión hoy? Está perfecto también. Porque si no nos queda como algo anecdótico. Y bueno, bueno, un centurión, listo, ya está. Bueno, ¿qué sería hoy un centurión? Bueno, sí, es una persona que no pertenece al pueblo, digamos, de Dios, porque era del pueblo enemigo, era un hombre poderoso, y dijiste, bueno, ¿y quién sería poderoso? Y el presidente no estaría mal. ¿Cómo sería esta situación con el presidente? Está perfecto. Y el tema esto de darte cuenta que sí, bueno, en realidad no necesitamos intermediarios, ¿no? Porque podemos acceder a Dios por medio de Cristo solamente, no necesitamos más que Cristo. ¿Está bien? Es decir, que nos podemos acercar a Cristo confiadamente. Y que era un hombre bueno. Excelente, Nanu. Les estoy diciendo, mira, la verdad que todos bien, ¿eh? No, nadie dijo nada que no iba. Marina dice, arranca diciendo, en ese entonces, ¿no? Medio parecido a lo de Nanu. Bueno, en ese entonces, dijiste esa frase, en ese entonces pasaba tal y tal cosa. Eso es genial, ¿no? Decir, bueno, ¿qué significaba eso allá en aquella época? Bueno, tenía un hombre de mucha fe, es lo que remarqué, y hoy, ¿cómo es que nos ve Jesús? Digamos, en ese entonces, así, hoy, tal cosa. Bien, y la tarea la buscaste de la misma forma que Nanu. Juan, y no sé si te diste cuenta, pero ¿dónde está? Ya te das cuenta. Es que vos dijiste, bueno, los ancianos judíos hicieron algo como meritocracia. Sí, o sea, la meritocracia es una palabra nueva, digamos, pero existe de toda la vida, ¿no? Más en los judíos, ¿sí? Era algo bien judío, que es decir, bueno, ¿se lo merece o no se lo merece? Eh, Ahora, esto que vengan los ancianos y que le digan, mira que se lo merece, no está mal. Miren, eso es intercesión. Cuando nosotros intercedemos por alguien, le decimos, Señor, mirá que este la está luchando, la está peleando, dale una mano, él hizo tal cosa. Solemos interceder así cuando oramos. ¿Sí? No es que le presentamos y decimos, le tenés que hacer porque él ya cumplió. No en esa intención, pero sí decimos, es un buen tipo o una buena mujer. Por favor, hacele esto que está necesitando. Cuando oramos por alguien, ¿no? Porque vemos que si nos cae bien, oramos de una forma, y si no, decimos, oh, Señor, cambiarle la cabeza, oramos de otra forma, ¿sí? Si nos cae mal, ¿no? Perdonalo. Pero sí, si tenemos amigos, tenemos más intercesores, ¿sí? Este hombre judío tenía amigos judíos e intercedieron por él. Y bueno, está bien esto lo de, que nosotros sabemos que no es por obra, sino por fe. ¿Está bien? Mencionaste la palabra fe y el tema de las obras. Está bien. Y Matías, el 7:14, que dice que le rogaron diciendo, es digno. ¿Dónde está Matías? Allá está. Hiciste algo parecido a lo que hizo Ceci. Que es decir, bueno, una palabra, bueno, igual lo hicieron todos, ¿no? Con el tema del centurión, pero vos encontraste la palabra digno. Y acá hay una repetición. Esto es muy de la literatura judía que hay que tener ojo cuando lo leemos. Piensen que todos los textos de la Biblia son de carácter judío, son de literatura judía, incluido el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tienen una forma de escribir de literatura judía, típica de literatura judía. Y lo que hacen los judíos, siempre, y la Biblia funciona, te repiten palabras. Si ves la misma palabra 2 veces, te tiene que llamar la atención. Y sobre todo la forma en que lo presenta acá. Los amigos dicen, es digno. Y él dice, no soy digno. Usa la misma palabra, como los amigos dicen, este es un capo, es un genio. Y el otro dice, no, para nada, no lo soy. O sea, lo que vemos es la humildad que tenía. ¿No? Bien. Alguien de los que están acá, pero díganme con Cristo de testigo, ¿eh? No me macaneen. ¿Leyó todo Lucas de pe a pa antes de leer este texto? Todo el libro.
Bueno, vamos a hacer para la tarea para la semana que viene, no es que cortamos acá, pero les cambio la tarea ahora, porque vamos a seguir trabajando con esto, porque si no es como que pasamos al siguiente nivel y esto nos va a quedar un montón de cosas colgadas. Esperen que busco acá la Biblia. Entonces le digo bien desde que Lucas. Lean Lucas, no les voy a hacer leer todo Lucas, ¿no? Pero lean Lucas, capítulo 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Busquen en varias versiones, lean en por lo menos 3 versiones, pero cada versión que lean de corrido sin parar, o sea, búsquense el tiempo y si, bueno, yo ahora más o menos esto, no sé, cada uno sabe a qué velocidad lee, y si voy a necesitar 20 minutos, voy a necesitar 40, voy a necesitar 2 horas, bueno, si aparte ese tiempo y lo lee sin interrupción, tratando de encontrar, porque hay, si no, no se los diría, tratando de encontrar alguna relación entre el pasaje este del centurión con algo que pasó antes y algo que pasa después. Hay algunas relaciones. ¿Sí? Lean todo y capaz que vamos a encontrar alguna otra cosa que no lo vimos, leyendo solo el pasaje. ¿Está bien? Es un ejercicio, así que háganlo con paciencia, tal vez encuentren, tal vez no, pero bueno, si no encuentran, díganme, bueno, esto no tenía nada que ver porque estaba hablando de esto y después viene esto, ¿qué tiene que ver? Pero son todos temas conocidos, creo que alguno se va a dar cuenta. ¿Está bien? Eso va a quedar de tarea, así que ahora terminamos, vamos a ver la última parte del, del tema de hoy y de tarea queda esto, ¿sí? Que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. No estoy compartiendo ahí, ¿no? No. Sí. Ahí está. Perfecto. Esto ya lo habíamos visto. Voy a correr acá. Bien. La actitud de Pablo, listo. Esto me quedó al revés. En lo concerniente a la ocasión de la carta de Corintios, esto parece que es distinto, pero es lo mismo. Presten atención porque nos va a pasar lo mismo en Lucas. En lo concerniente a la ocasión de la carta, se observa que en 1, 10, 12, que Pablo dice que ha sido informado por personas de la familia de Chloe. También se refiere a la información reportada. En 7.1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, lo que quiere decir que también había recibido una carta de la iglesia. Vieron que estamos viendo que Pablo evidentemente le respondía. Y lo podemos ver acá dice, la repetición de en cuanto y acerca de, está en 7.25, 8.1, 12.1. Vieron que dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a la mujer, que la mujer calle, creo que también es uno de los pasajes, dice, en cuanto a, yo les digo tal cosa, en cuanto a, es decir, evidentemente Pablo tenía una carta con preguntas, entonces le iba respondiendo, bueno, con respecto a tal cosa, es esto. Con respecto a lo otro que me dijeron, les respondo esto. ¿Sí? Podemos ver que habían varios cuestionamientos que le había hecho la iglesia de Corintio. Probablemente todos estos eran los asuntos de la carta que él iba tratando punto por punto. Le había mandado una carta y él iba respondiendo punto por punto. En lo concerniente a la ocasión de la carta, se observa en 1, 10, 12 que Pablo dice que ha sido informado por personas de la familia de Chloe, ya lo vimos, esto lo repetí. En cuanto a las cosas que me escribiste, repetí lo mismo. Estructura de la carta. Parece ser una lista de respuestas. El 1 Corintios es una lista de respuestas. Ting, 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 responde. El problema de la división de la iglesia, uno de los temas que menciona, el problema del hombre incestuoso, habla de un hombre incestuoso, evidentemente había un problema
y ahí el apóstol lo responde. El problema, esperen que corro esto porque no lo veo, de los litigios, es decir, las contiendas, ¿vieron que dice que es necesario que en cuanto a las contiendas que ustedes tienen, cómo va a venir alguien de afuera? ¿Sí? Ahí los reta el apóstol. El problema de la fornicación, se ve que es otro problema que sufrían, acerca del comportamiento dentro del matrimonio, es una de las preguntas porque le dicen, ¿cuánto al comportamiento del matrimonio? ¿Sí? Les preguntaban los corintios y él respondía. Acerca de las vírgenes, esto leímos un poquito. Acerca de la comida sacrificada a los ídolos, también leímos un poquito. Acerca de que las mujeres deben cubrirse la cabeza. En la iglesia, no es el punto 9, sigue siendo el punto 8, está mal el 9 ahí, ¿eh? El problema del abuso de la mesa del Señor. Vieron, no sé si se acuerda que Pablo dice, pero ustedes dice, van a la mesa del Señor, tiene que ser algo de compartir, un momento de encuentro, de comunión. Dice, ustedes se amontonan para comer. Lo que querían era comer, no era compartir. ¿Sí? Entonces los reta también hay respecto a eso. Acerca de los dones espirituales, todo el 12, el capítulo 12 y 14 habla de los dones espirituales, porque evidentemente tenía muchas preguntas. Y evidentemente lo lío porque dice, bueno, si alguien profetiza, que profetice uno y en orden y el resto se calle. ¿Sí? Porque se ve que tenían ese tipo de problemas. La resurrección corporal de los creyentes, si van a resucitar en cuerpo o no, tenían dudas respecto a eso, también se lo responde. En cuanto a las ofrendas, el punto 13. Y ahí es donde habla que ellos son dignos y que está haciendo una colecta el apóstol Pablo para la iglesia de Jerusalén. Se ve que le estaba yendo mal, entonces en cada lugar donde va levantan ofrendas. En cuanto al regreso de Apolos, Apolos es uno que aparece, que dice que era elocuente en cuanto a aparece en el libro de Hechos. Era un hombre elocuente, muy buen manejo de griego, pero como que no entendía algunas cosas. Entonces dice que lo agarraron Priscila y Aquila, que eran dos líderes, y dice, y lo pusieron al tanto de cómo es el Evangelio. Es decir, era un hombre que se ve que hablaba bien, era muy versado, pero no estaba bien enterado de lo que era el Evangelio hasta que se enteró bien. Hay algunas teorías, pero son teorías, esto no es nada confirmado ni nada, que Apolos habría sido el que escribió el libro de Hebreos, el que hoy les dije que es anónimo, porque está tan bien escrito el libro de Hebreos, el griego en que está escrito es muy parecido al griego clásico. Vieron que es distinto, no sé si se dieron cuenta, que arranca diciendo esto de que en otros tiempos fueron escritos arranca muy, muy arriba, muy bien escrito, entonces algunos dicen que Apolos tal vez haya sido el que lo escribió. Y exhortaciones y saludos finales, típico de una carta de la estructura. ¿Está bien? Contexto histórico. Acá lo que va a hacer el autor es solamente del 1 al 4, no todo el libro, sino solamente vamos a ver del 1 al 4. ¿Sí? Bueno, esta es una de las tareas, pero esto ya no se lo voy a dar porque nos vamos a quedar con el otro. No lo quiero matar, hago una lista de todo, no lea todo. Bueno, esto ya no llegamos. Esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Está bien? Vamos a hacer esto. Ahora, ya por hoy paramos acá. Porque ya es demasiada información. A partir de la semana que viene, arrancamos desde acá, vemos un poco esto, hacemos igual que hoy, cortamos y vemos la tarea. Yo hago así porque hay algunos que se enganchan después y si no nos perdemos el compartir entre todos. ¿Sí? Voy a empezar hablando con dos y después se va a sumar otro. Entonces yo arranco con la clase, mi idea es arrancar bien a las 8 en punto y tipo 9 por ahí o un poco antes, vemos lo de la tarea. Lucas, no, era la tarea, Lucas, 4, 5, 6, ¿estamos bien? 7 y 8. A partir del 5, Perdón, ya le estaba tirando para 5, atrás. A 6, partir del 7, 5, 8. está perfecto. A partir del 5.
a ver qué relación puede haber, ¿sí? Si alguno se anima y tiene tiempo, puede también hacer lo mismo con Mateo. Con Mateo pasa lo mismo. Está el pasaje del centurión. ¿Quién era el que había hecho la comparación con...? Acá. Ramón había hecho la comparación con Mateo. También lo mismo, lea un par de capítulos atrás, si les sobra tiempo, pero nos centramos en Lucas, ¿eh? Pero si les queda un poco de resto, haga lo mismo con Mateo. Lea del capítulo 4, perdón, capítulo 5, 6, 7 de Mateo y 8, ¿sí? Porque más o menos están en el mismo orden. En esa parte es más o menos el mismo orden. Así que bueno, hasta acá. em, Listo. Hasta acá dejamos por hoy porque demasiada info y demasiada tarea van a tener. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, ¿algún hermano Una que nos pregunta. despida en oración? Sí, Matías, decime. Sí, el material de hoy también lo pone en el grupo para poder fotocopiarlo Sí, y poder leerlo. sí, sí, se los voy a poner. Yo les di, con respecto al material de estudio, me parece que tenían la clase por un lado y por otro lado todo el libro completo. Sí, pero Nanu me dijo que no podía, que no lo había podido bajar, que había tenido algún problema. Si alguien tuvo algún problema, dígame y veo mandárselo de otra forma. ¿Nanu? Ya pude, ¿Cómo? que ya pude, Ah, que ya pude. oye, No lo fotocopié todavía, pero sí lo pude bajar bien, bien, PDF. Las dos cosas que mandaste. perfecto. Genial. Bueno, ¿alguien que nos despide en oración? Bueno, oro. Dale. Bueno, Padre Dios de la gloria, en nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias por haber compartido, Señor Dios, este estudio de tu palabra. Señor, te agradecemos. Sabemos que tú eres el que nos da la sabiduría, el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en Cristo que estuvieron participando de este estudio, Señor, y también que bendigas a Fernando, Señor, para que le siga dando sabiduría y para que pueda ir enseñando a más personas, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Nos vemos el martes y Fer, nos hablamos en el grupo. profe, Sí, decime. ¿te puedo hacer una pregunta antes de Sí, irnos? sí. Eh, yo, el libro y el material ese de el Word que ibas a compartir, Sí. yo no lo vi en el grupo de WhatsApp. ¿Tengo que entrar a otro lado? Ah, porque vos entraste después, puede ser. Me parece que lo subí y Claro, porque yo te lo paso a vos. y ya no me... Dale, buenísimo, gracias. Sí, lo que tendría que haber hecho es ponerlo en la descripción del grupo directamente. Pero bueno, No hay problema, sí, porque voy a yo hacer las dos cosas. Sí, sí, sí. ingresé y... Dale. Sí, copio y pego y ya. Te lo mando Buenísimo. ahora. Sí, ahora busco el celu y te lo mando ya. Dale, perfecto. ¿Está bien? Bueno, hasta la próxima. Buenísimo, nos vemos la Chao, próxima. bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, buenas Bendiciones. noches. Chao, bendiciones. Bendiciones. Amén.